estas 2 semanas nos corresponde rotar y vamos a revisar la parte ósea de miembro inferior y la parte articular de miembro inferior, ¿listo? Tengo una pregunta. Ustedes son el grupo que tiene pendiente una clase con el doctor, se me fue el nombre, ¿sí? Ajá, con el doctor Córdoba, eso. Cuando la revisan, ya. Bueno, listo, perfecto. Entonces, lo que pasa es que pues nosotros hoy nos reunimos hoy, mañana, pero el jueves tengo clase. Entonces, era para ver si era posible que nos reuniéramos el viernes a las 7 de la mañana o mañana en la tarde. Para el jueves no puedo reunirme. El viernes. Perfecto. Entonces nos dejaríamos hoy a las 10, mañana a las 10, jueves no nos reunimos y el viernes nos reuniríamos a las 7 de la mañana. ¿Listo? Bueno, perfecto, muchas gracias. Bueno, entonces vamos a continuar. Entonces, lo que tiene que ver con los huesos de miembro inferior, ¿sí? ¿Cuáles son las características generales? Lo que nuestro libro nos dice es que va a comprender 5 segmentos, así como mirábamos en el miembro superior que existía una cintura que iba a conectar la parte libre del miembro superior. Acá también vamos a tener una cintura pélvica, se llama así, cintura pélvica, y va a ser la encargada de conectar la parte libre del miembro inferior con el tronco, ¿no? Con la parte baja del tronco. Esta cintura pélvica va a estar conformada por los dos huesos coxales, uno derecho y uno izquierdo, que se une hacia la parte posterior con nuestro hueso sacro, que nosotros pues ya lo revisamos en columna, y obviamente con su porción terminal, que sería nuestro hueso coxal. ¿Listo? Entonces, la cintura pélvica va a estar representada por dos huesos que se denominan los huesos coxales, cuya función es unir toda esta parte libre, que vamos a ver más adelante el día de mañana, unirlo hacia el tronco. La parte libre, por zonas, va a estar representada por el muslo, acá, y su parte ósea corresponde al fémur. La rodilla, que realmente la rodilla es una articulación que se encarga de unir el tercio distal del muslo con la parte superior de la pierna. Y en la pierna vamos a encontrar dos huesos que de medial a lateral por posición anatómica se denomina tibia y peroné. Y en el pie, ¿sí? Lo que corresponde al cuello del pie estaría representado por el tarso, que está representado por dos líneas de grupos óseos, los metatarsianos o el metatarso, que está representando la planta del pie, y las falanges, que nos vienen a representar los dedos de los pies. ¿Listo? Entonces, falanges representan dedos de pies, el metatarso, la planta del pie, el tarso nos representa el cuello del pie. La pierna, de medial a lateral por posición anatómica, vamos a tener dos huesos que son la tibia y el peroné. La rodilla es una articulación que o que se forma, digámoslo, por la unión entre la región distal o la porción distal del fémur con las porciones proximales de la tibia. Y la cintura pélvica entonces va a estar representada por dos huesos coxales, uno derecho y uno izquierdo. ¿Listo? Entonces miren aquí la representación gráfica, miren, esto es la cintura pélvica. Entonces miren, el coxal, que ahorita vamos a hablar cómo se formó el coxal. Miren hacia la parte posterior en la columna tenemos el sacro, ya sea su punta o su vértice, perdón, tendremos el hueso coxis. Y la parte libre, entonces miren, el fémur, que representa al muslo, aquí está la articulación de la rodilla, la tibia y el peroné, que estarían en la pierna, y en el pie tenemos el cuello del pie, miren aquí, el tarso, la planta del pie
los metatarsianos, y los dedos corresponden a las falanges. Entonces, esa es la temática que vamos a desarrollar en esta semana. Entonces, vamos a dar inicio. La cintura pélvica como tal, dijimos que iba a estar constituida por los dos huesos coxales. Esos dos huesos coxales, uno derecho y uno izquierdo, se van a articular hacia atrás con el sacro y hacia adelante el derecho se articula con el izquierdo a través de una unión que se denomina sínfisis púbica. ¿Eso qué quiere decir? Que el coxal derecho se une con el coxal izquierdo a través de la sínfisis púbica. Y es así como queda articulada la pelvis, que más adelante vamos a ver ciertas características que en este momento es importante que nosotros podamos reconocer. Entonces, miren aquí nuestra pelvis, ¿sí? Entonces, hacia atrás, miren aquí, se une con el hueso sacro, miren aquí las alas del sacro. Este es nuestro coxal derecho, nuestro coxal izquierdo, y por delante, miren aquí, se une el uno con el otro a través de esto que se conoce como sínfisis púbica. Vamos a hablar entonces de nuestro hueso coxal. Nuestro hueso coxal se caracteriza porque va a ser un hueso plano, es un hueso par, tenemos un hueso derecho y un hueso coxal izquierdo. Tiene dos caras, ¿sí? Va a tener dos caras, una lateral o también llamada externa y una cara medial o también llamada interna. ¿Listo? Vamos a tener, dice que tenemos 4 bordes. Vamos a tener un borde anterior y si hay un borde anterior, vamos a tener un borde posterior. Vamos a tener un borde superior y si hay un borde superior, vamos a tener un borde inferior. Y vamos a tener 4 ángulos que se van a formar por la unión de esos bordes. Entonces tendremos un borde antero superior y uno postero superior. Uno medial y uno postero inferior. Entonces 4 ángulos, ¿no? Antero superior, postero superior, uno medial y un postero inferior. ¿Eso qué significa? Que no tenemos ángulo antero inferior. Ese antero inferior está reemplazado por el medial, por la posición anatómica que tiene la unión de esos dos coxales a nivel de la sínfisis púbica. ¿Listo? Entonces, dos caras, una cara externa o lateral y una cara medial o interna. 4 bordes, anterior, posterior, superior e inferior, y 4 ángulos, antero superior, postero superior, medial y postero inferior. ¿Listo? Entonces, aquí tenemos nuestro hueso coxal. Mírenlo aquí. Entonces, tenemos un hueso coxal derecho y un hueso coxal izquierdo. Ya dijimos que era plano, ¿no es cierto? Que era un hueso par. Dijimos que hacia atrás, mire, se articula con el sacro, que nos quede claro. Por delante, a través de la sínfisis púbica, se articula con su homólogo. Y miren cómo lateralmente y hacia abajo se va a articular con el fémur. Miren, entonces, lateralmente y hacia abajo se va a articular con el fémur. Entonces, aquí les presento nuestro hueso coxal. Nos dice que en la edad embrionaria, nuestro hueso coxal estaba dividido en 3 huesos, dirigido uno hacia arriba, miren, primitivamente hacia arriba, y lateralmente encontrábamos el ilion, miren aquí, el ilion, y vamos a encontrar atrás y abajo el isquion y el pubis hacia adelante. Cuando alcanzamos la edad adulta, ese ilion, ese isquion y ese pubis se unen y queda un solo hueso o queda un hueso único que se conoce con el nombre de hueso coxal. ¿Listo?
Entonces, primitivamente teníamos tres, miren, el ilion arriba y lateralmente, el isquion atrás y abajo, y el pubis hacia adelante, que es el que se une con su homólogo. ¿Listo? Bueno, dice que por posición anatómica para el estudio, vamos a encontrar pues el ilion, ya sabemos que va a estar hacia arriba. Esto que usted ve aquí que sobresale donde está el cursor es lo que se conoce como la cresta ilíaca. Todo esto, entonces esto va hacia arriba. El pubis va hacia adelante porque acuérdese que se va a unir a través de la sínfisis púbica con su homólogo. Y lateralmente, entonces miren, lateralmente vamos a encontrar esta estructura que se llama acetábulo. ¿Listo? Entonces, lateralmente vamos a encontrar esta estructura que se llama acetábulo. Entonces, cuando nosotros ponemos el coxal en posición anatómica, como lo vemos acá, dice que el ilion estaría hacia arriba y lateralmente, mire, con la cresta ilíaca hacia arriba, mírenlo aquí, el pubis adelante, mírenlo aquí, y lateralmente el acetábulo, mírenlo acá. ¿Para qué? Para que pueda recibir la cabeza del fémur. Entonces, miren, lateralmente el acetábulo, por delante el pubis, y por arriba la cresta ilíaca que le pertenece al ilio. ¿Mm? Bueno, entonces, vamos a hablar de la primera cara. Al final de esta presentación, cuando está, les escribí la dirección de estas diapositivas, porque esta es una presentación que la bajé, donde está toda la clase. Entonces, así como está. Bueno, entonces, en la cara lateral, ¿qué tenemos nosotros de nuestra cara lateral? Dice, miren, que hacia la parte media de la cara lateral vamos a encontrar una estructura que se denomina el acetábulo, miren, todo este hundimiento. O sea, ¿qué es el acetábulo? Es esta cavidad articular, miren, es redonda, es profunda, la cual va a estar alrededor, miren, vamos a encontrar alrededor de él esta estructura que se conoce como el borde acetabular. Este borde acetabular, cuando llega a la parte inferior del acetábulo, no tiene o no se continúa como borde, sino que va a formar esta estructura que se conoce como escotadura acetabular. Entonces, miren, cara lateral. Hacia la parte media de la cara lateral vamos a encontrar esta cavidad profunda, que es la cavidad articular que se conoce como acetábulo, ¿sí? Alrededor del acetábulo, miren, de adelante hacia atrás, vamos a encontrar esto que se llama el borde acetabular. Este borde acetabular en la parte inferior es libre, queda libre, formando la escotadura acetabular. Este acetábulo, este acetábulo va a presentar dos porciones. Una parte no articular, miren aquí donde está el cursor, la parte no articular, miren, que va a estar representada por la fosa acetabular y una parte articular que está representada por la carilla semilunar. Mírenla aquí. Entonces, la fosa acetabular es la parte no articular. Y la parte articular, o sea, la que se va a unir con la cabeza del fémur, es esta, la carilla semilunar. Esta carilla semilunar, como usted se da cuenta, va a la fosa acetabular y tiene la forma de media luna. ¿Por qué? Porque justo respeta la parte de la escotadura acetabular. A nivel de la escotadura acetabular no encontramos carilla semilunar. ¿Listo? Entonces, esta carilla semilunar vamos a tener que va a tener dos partes o dos regiones o dos porciones, una anterior, mírela aquí, y una posterior. ¿Listo? Entonces vamos a tener una parte anterior y una parte posterior, que terminan justo a la altura de la escotadura acetabular. Entonces, encima, miren aquí, encima, regresemos de este acetábulo, todo esto es el acetábulo, ¿sí?
vamos a encontrar esta parte libre del ilion, miren aquí, que se conoce con el nombre de cara glútea. Mire, toda esta parte amarilla del ilion se conoce como la cara glútea. Estamos en la cara lateral. Entonces, mire, todo esto es la cara glútea. Esta cara glútea de atrás hacia adelante va a estar recorrida por dos líneas rugosas. ¿Cómo sabemos que esta es la porción posterior y esta es la anterior? Porque acuérdese que el pubis, en este caso el de color rojo, va a estar dirigido hacia adelante. ¿Listo? Por eso sabemos, en este caso, por ejemplo, que este hueso coxal es derecho. Mire, el acetábulo está hacia afuera, la cresta ilíaca está hacia arriba y el pubis hacia adelante. ¿Listo? Entonces, mire, encima de este acetábulo vamos a encontrar esta parte del ilion que se conoce como la cara glútea, que va a estar recorrida por dos líneas glúteas, ¿sí? Entonces, miren aquí, una línea glútea anterior, mire, siga el cursor, que va de atrás hacia adelante, y una línea glútea posterior. Entonces, línea glútea anterior y línea glútea posterior. Esta línea glútea anterior, mírela, ¿dónde inicia o dónde empieza? Empieza en la escotadura, mire, este hundimiento que usted ve acá, que vamos a hablar de ella en el borde posterior, se llama escotadura ciática mayor, mírela aquí. Entonces dice que esta línea glútea anterior inicia justo aquí, en la escotadura ciática mayor. Que la línea se dirige, claro, mire, hacia arriba y adelante, y termina aquí, en el borde anterosuperior del hueso coxal. Aquí. ¿Listo? ¿Qué nos dice de esta línea glútea posterior? Esta dice que se origina, mire, a 2 centímetros de donde empieza la línea glútea anterior y la línea se dirige hacia arriba y hacia atrás y va a terminar en el borde superior del hueso. También, entonces los dos terminan en el borde superior del hueso. Pues la anterior en la parte anterior y el posterior, pues obviamente en su parte posterior. ¿Listo? Entonces, esas dos líneas glúteas que hacen, lo que hacen es dividir, ¿sí? Dividen, mire, esta cara glútea del coxal en tres zonas, ¿sí? Entonces, mire aquí, una zona posterior que va a ser ocupada por el músculo glúteo mayor, ¿sí? Entonces aquí, posterior, miren aquí, una zona media, todo esto de aquí, que va a ser ocupada por el músculo glúteo medio, y esta región anterior, que va a ser ocupada por el glúteo menor o glúteo mínimo. Entonces, en la región glútea vamos a tener tres músculos. De adentro hacia afuera son mínimo, medio y máximo. ¿Sí? Entonces, miren aquí. En la región anterior, el mínimo. En la región media, el glúteo medio. Y en la región posterior, el glúteo máximo. ¿Cómo se han dividido esas tres caras glúteas? Por el efecto de las dos líneas glúteas de la cara lateral. La línea glútea anterior y la línea glútea posterior, ¿no? Esta línea, perdónenme, esta área o esta zona glútea anterior está separada, mire, de esto que se conoce como acetábulo por medio de un surco, aquí, miren, donde tengo el cursor, que se llama el surco supraacetabular. ¿Listo? Entonces, justo aquí, donde está la región o la cara glútea anterior, por debajo vamos a encontrar esto, que es el surco supraacetabular, o sea, está por arriba del acetábulo. Y ese surco supraacetabular separa esto que es el acetábulo con todos sus componentes y la cara glútea del hueso coxal. ¿Listo? Por delante de esta línea glútea anterior
vamos a encontrar el agujero o foramen nutricio del hueso. En esta cara lateral también que vamos a observar, miren, por debajo de todo esto que es el acetábulo, vamos a encontrar este agujero. Este agujero se conoce con el nombre de foramen o agujero obturador. Miren aquí. Este agujero o foramen obturador va a estar conformado por dos semicircunferencias, miren, una anterior del pubis y una posterior del isquion, miren. ¿Sí? Entonces, miren, la anterior casi en su totalidad le pertenece al pubis y esta posterior que le pertenece en su totalidad al isquio. ¿Listo? Estas dos semicircunferencias que están formando el foramen obturador por abajo se unen totalmente, miren aquí. Pero arriba van a dejar un espacio que se conoce como el surco obturador. Ese surco obturador permite el paso de los nervios y de los vasos obturadores. Hacia la región anterior de esta escotadura, ¿sí? Acetabular, ven aquí la que hablábamos aquí, de esta carilla semilunar, acetabular, miren aquí, vamos a encontrar el tubérculo obturador anterior. Y hacia la región posterior vamos a tener el tubérculo obturador posterior. ¿Listo? Entonces acá tendríamos el tubérculo obturador anterior, donde está mi cursor, y hacia la parte posterior tendríamos acá el tubérculo obturador posterior. No sé si tengan alguna duda hasta el momento que quieran que resolvamos. Sí, ya. Entonces verán, ¿no? Aquí, espérenme, justo aquí, en la carilla semilunar, aquí donde termina la carilla semilunar y se está uniendo esto, que es la semicircunferencia posterior, con esta semicircunferencia anterior en su borde superior, aquí encontramos el surco obturador. Y es precisamente por ahí por donde va a pasar el nervio y los vasos obturadores. Todo este foramen obturador va a estar recubierto por una estructura que se llama membrana obturadora o membrana obturatriz. Y justo a la altura de este surco obturador no encontramos membrana. Encontramos el espacio pues para que pasen los nervios y los vasos obturadores. Ujú. ¿Alguien tiene otra pregunta? Aquí, pues, esta diapositiva nos muestra, miren, las inserciones del glúteo menor, miren el glúteo medio y el glúteo mayor, ¿sí? Entonces, glúteo mayor, glúteo medio y glúteo menor. Entonces, eso es lo representativo que tiene nuestra cara lateral. Entonces, ¿qué tiene la cara lateral? En resumen, mire, tiene, vámonos de abajo hacia arriba, todo lo que encontramos en la cara lateral. Encontramos nuestro agujero obturador, que este agujero obturador se va a formar por dos semicircunferencias, una anterior, que en su mayoría le pertenece al pubis, y una posterior, que en su totalidad le pertenece al isquio, y forman este agujero obturador, que cuando se unen hacia la parte anterior y superior van a formar un surco, que es el surco obturador, ¿sí? Entonces, en la cara medial, ahorita lo podemos mirar un poco más marcado, pero a esta altura estaría el surco obturador, por donde van a pasar los vasos y los nervios obturadores. Este agujero, en la vida real, digamos, está recubierto por la membrana obturadora o también llamada obturatriz. ¿Listo? Vamos a tener entonces en este agujero dos tubérculos. Un tubérculo obturador posterior, donde está el cursor, y un tubérculo obturador anterior, donde está el cursor. ¿Listo? Sobre este agujero obturador, miren, vamos a encontrar todo esto que se llama acetábulo. Este acetábulo, ¿qué partes tiene? En su profundidad, la fosa acetabular, que es no articular. Alrededor de la fosa acetabular vamos a encontrar la parte articular, que es la carilla semilunar.
Se llama semilunar porque respeta la escotadura acetabular. Mírenla aquí, la escotadura acetabular. Y en el reborde, ¿sí? De este acetábulo, miren aquí, encontramos el borde acetabular. Entonces, mire, todo el rebordecito, el borde acetabular. Sobre el borde acetabular y antes de llegar a la cara glútea, encontramos este surco, mire, que se conoce como el surco supraacetabular. En esta cara glútea, entonces todo esto es el surco, miren este espacio, toda esta cara glútea se va a dividir en tres regiones o en tres caras por el efecto de estas dos líneas. La línea glútea anterior, mírenlo aquí, que dice que parte desde la escotadura ciática mayor hacia adelante y arriba, y por la línea glútea posterior. Dice que parte a 2 centímetros de donde inicia la línea glútea anterior y se dirige hacia arriba y hacia atrás. Y es así como queda dividida esta cara glútea, entonces, en las tres zonas. La zona posterior para el glúteo mayor, la zona media para el glúteo medio y la zona anterior para el glúteo menor. ¿Listo? Entonces, eso es lo representativo que tenemos en esta cara lateral de nuestro hueso coxal. Ahora vamos a mirar la cara medial. Bueno, aquí, ¿qué más tenemos? Bueno, entonces miren aquí, entonces el agujero obturador, entonces nuestro acetábulo, todo esto es nuestra cara glútea, ¿listo? Y miren aquí marcado el surco supraacetabular, que ya habíamos hablado de él. ¿Listo? Surco supraacetabular. Dijimos que el agujero nutricio iba a estar hacia la parte anterior de nuestra línea glútea anterior. Entonces, miren aquí, nos marcan, miren, el tubérculo obturador posterior a este nivel y a este nivel el tubérculo obturador anterior. Y miren aquí, el surco obturador, que es lo que ya habíamos repasado. Entonces, miren, en esta diapositiva aquí está la membrana obturatriz, miren. Tapa la membrana obturatriz el agujero obturador, pero mire cómo respeta ese surco, ¿sí? Entonces está respetando nuestro surco obturador para que pueda pasar los vasos y el nervio obturatriz. Muy bien. Hablemos entonces de nuestra cara medial o cara interna. Entonces, esta ya es la superficie interna. Vamos a encontrar, entonces miren aquí, entonces el ilion arriba y lateralmente, atrás el isquion, entonces miren, el isquion es redondito, el azulito, y el pubis hacia adelante, entonces en posición anatómica. ¿Listo? Entonces, en esta cara medial, ¿qué vamos a encontrar? Miren, vamos a encontrar esta cresta que está dirigida, mire, de arriba hacia abajo y de atrás hacia adelante. ¿Sí? Esto es lo que se conoce como línea arcuata. Miren, la línea arcuata, que va a dividir esta cara medial del hueso coxal en dos partes. Una porción superolateral, miren aquí, que se ha denominado fosa ilíaca, que es una superficie lisa. Aquí no encontramos estructuras rugosas o inserciones de alguna estructura en este nivel de la fosa ilíaca. Y otra, mire, que es todo esto que está aquí por debajo de la línea arcuata, que es la región inferior, pues, abajo y atrás. Entonces el libro lo habla como superolateral y como la porción de abajo y atrás. Así lo denomina el libro. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que reencontramos en esta cara medial? Mire, una cresta que va de atrás hacia adelante, de arriba hacia abajo, que se llama línea arcuata.
¿Cuál es la función de esta línea arcuata? Bueno, pues vamos a ver que en la pelvis tiene otra función, pero aquí lo que hace es dividirnos esta cara medial en un área o región superolateral y en un área inferior y hacia atrás, debajo y atrás, lo dice. Resulta que esta cara superolateral es lisa, mire, se llama fosa ilíaca, es lisa, no tiene ninguna estructura rugosa a este nivel. ¿Listo? Em, Aquí, miren, la porción debajo y atrás. Entonces, atrás, todo lo que queda atrás y todo lo que queda abajo, ¿sí? Entonces, miren, la línea arcuata, miren aquí, la línea arcuata. Entonces, de arriba hacia abajo, ¿qué estructuras vamos a encontrar representativas de esta cara medial? Entonces, miren aquí, la tuberosidad ilíaca, miren aquí, toda esta parte rugosa se conoce como la tuberosidad ilíaca. Esta tuberosidad ilíaca permite, ¿sí?, la inserción de los ligamentos sacroiliaco posteriores a este nivel, que es lo que vemos acá. Los ligamentos sacroiliaco posteriores. Por debajo de la tuberosidad ilíaca, que es rugosa, vamos a encontrar una superficie articular que tiene la forma como de una orejita, que es la carilla auricular. Miren aquí. Esta carilla auricular del coxal se va a articular con la homónima del hueso sacro, ¿sí? Y ahí forman la articulación, pues. Entonces, miren aquí, la carilla auricular. Por debajo justo de la línea arcuata, miren, vamos a encontrar esta superficie cuadrilátera que es lisa también, miren. ¿Sí? Esta superficie cuadrilátera es lisa, pero permite las inserciones musculares. Entonces aquí se va a insertar este músculo que es el obturador interno. Se lo vamos a revisar cuando hablemos de músculos. Entonces aquí, superficie cuadrilátera, no tiene ninguna pues, estructura representativa, simplemente es una superficie lisa que le permite la inserción al músculo obturador interno. Ya que hacia abajo, pues ya vamos a encontrar, miren, nuestro agujero obturador por su vista interna. Entonces, miren, aquí donde les dejo el cursor es el surco obturador o también llamado surco obturatriz. ¿Listo? Entonces, miren, justo ahí es el surco. Esa es su visión del surco por la cara medial. Esta superficie cuadrilátera va a estar en relación con un estrecho que se forma en la pelvis que se llama el estrecho medio, pero eso lo hablamos más adelante, ¿sí? O sea, anatómicamente no tiene ninguna estructura representativa la superficie cuadrilátera, pero le sirve de la inserción por el músculo obturador interno. Hacia abajo, miren, el agujero obturador u obturatriz, aquí el surco obturador. Aquí podemos ver, ¿dónde está? Aquí podemos ver, miren, a este nivel estaría nuestro tubérculo obturador posterior y a este nivel nuestro tubérculo obturador anterior. No sé, el anterior no se ve, el posterior sí se ve aquí, miren, donde tengo el cursor. Entonces, ¿qué es representativo de la cara medial? ¿Sí? Entonces, la fosa ilíaca, miren aquí, que inicia de atrás hacia adelante, de arriba hacia abajo, la línea arcuata, la tuberosidad ilíaca, la carilla auricular, la superficie cuadrilátera para el obturador interno y la parte pues del agujero obturador. Eso podemos observar en nuestra cara medial. ¿Listo? 4 bordes dijimos que tenía nuestro hueso coxal, pues obviamente por arriba en el ilion, miren, el borde superior, el borde posterior que estaría en relación con el isquion, el borde inferior que estaría con el isquion y el pubis, y esto que sería el borde anterior, que agarraría el pubis y el ilion, miren, ¿sí?
Entonces, todo el borde superior le pertenece al ilion, mírenlo aquí, todo el borde superior al ilion. El borde posterior le pertenece al ilion, miren, ahí está demarcadito, y al isquion, parte del isquion. El borde inferior agarra isquion y pubis, y el borde anterior agarra pubis e ilion. ¿Listo? Entonces, no se olvide, posición anatómica, el ilion arriba y lateralmente. El acetábulo lateralmente y hacia afuera, pues obviamente. Y el pubis hacia adelante. Y la parte redondita del coxal que está representado por el isquion va hacia atrás. ¿Listo? Bueno, hablemos del borde anterior, mire. Entonces, posición anatómica, acetábulo lateralmente, pubis hacia adelante. Entonces, todo esto que vamos a nombrar acá le pertenecen y son estructuras propias del borde anterior, ¿sí? Entonces, si lo ponemos en posición anatómica, ¿qué vamos a tener? Mire, de arriba hacia abajo, esto prominente que usted puede palparse a través de la piel es lo que se conoce como espina ilíaca anterosuperior. Entonces, miren aquí, en el borde anterior arranca aquí, en la espina ilíaca anterosuperior. Eh, Esa espina ilíaca anterosuperior es un sitio de inserción de muchos músculos. Entonces está el ancho del abdomen, está el ligamento inguinal, ¿cuál era el otro? El sartorio, me falta uno, el tensor de la fascia lata. Esos 4 músculos, o sea, 3 músculos y un ligamento, se van a insertar justo a la altura de la espina ilíaca anterosuperior. ¿Listo? Por debajo de la espina ilíaca anterosuperior encontramos esta pequeña depresión que se conoce con el nombre de escotadura innominada, así se llama, escotadura innominada. Por aquí va a pasar un nervio, que es el nervio cutáneo femoral lateral, por aquí, el nervio cutáneo femoral lateral. Por debajo de esta escotadura innominada encontramos otra prominencia que se llama espina ilíaca anteroinferior. Entonces, espina ilíaca anteroinferior. Aquí se inserta el tendón del músculo recto femoral. Entonces, el tendón del músculo recto femoral se va a insertar a ese nivel. De la espina ilíaca anteroinferior vamos a encontrar otra escotadura. Esta escotadura no tiene un nombre propio, verán aquí, ¿sí? Esta escotadurita que estaría como por delante del borde anterior de la acetábula, no tiene nombre propio, y por aquí se desliza o pasa el músculo iliopsoas. Aquí, miren, ¿listo? El iliopsoas, en esta escotadurita que tenemos aquí. ¿Listo? Entonces, eso podemos ver en este borde por esta vista. ¿Listo? Entonces, repasemos. Espina ilíaca anterosuperior. Esta es la escotadura innominada. Espina ilíaca anteroinferior. Y aquí encontramos esta escotadura que no tiene nombre para el músculo iliopsoas. ¿Listo? Bueno. Por la vista de su cara medial, esta era una vista lateral, vámonos a una vista medial, el mismo borde anterior, miren, el pubis hacia adelante, ¿sí? ¿Qué vamos a tener? Vamos a tener, miren aquí, la eminencia iliopúbica, miren, vamos a tener la eminencia iliopúbica, donde se va a insertar el arco iliopectíneo. Aquí vamos a tener la cresta pectínea, entonces, su eminencia iliopúbica. Hacia adelante vamos a tener la cresta pectínea. Medialmente a la cresta pectínea vamos a tener esta estructura que se llama superficie pectínea, que es de forma triangular, que le permite la inserción al músculo pectíneo. Esta cresta pectínea, miren, se continúa hacia atrás en la línea arcuata. O hay literatura que dice,
La línea arcuata viene de atrás hacia adelante, de arriba hacia abajo, ¿sí? Y cuando llega, dice, a la rama superior del pubis, se continúa con el nombre de cresta pectínea, ¿sí? Entonces, esas son dos literaturas. Entonces, mire, se continúa con esta que es la cresta pectínea. Por delante de la cresta pectínea vamos a encontrar la espina púbica, donde se va a insertar el ligamento inguinal, y por delante de la espina púbica encontramos esta cresta, que es la cresta del pubis. Esa cresta del pubis medialmente va a estar ubicado medialmente a la espina púbica y permite la inserción, mire, de este musculito, que es el recto del abdomen. Entonces, miren, aquí llega el recto del abdomen ya, se inserta, y uno que está por debajo del recto del abdomen que se llama el músculo piramidal. Ese músculo piramidal es inconstante, no todos lo tenemos, puede o no puede estar presente. ¿Listo? Y por delante de esta cresta del pubis, pues vamos a encontrar el ángulo del pubis que se forma a nivel de la sínfisis con su homónimo. ¿Listo? Entonces, detalles anatómicos del borde anterior del hueso coxal. Vista lateral. Entonces, de arriba hacia abajo. Espina ilíaca anterosuperior, escotadura innominada, espina ilíaca anteroinferior y escotadura. La escotadura no tiene otro nombre. Cara medial del borde anterior. Entonces, mire, eminencia iliopúbica, cresta pectínea, medialmente a la cresta pectínea, la superficie pectínea. Por delante, mire, de la cresta pectínea encontramos la espina púbica y la cresta del pubis. ¿Listo? Entonces, esos son los detalles anatómicos del borde anterior. ¿Tienen alguna duda hasta ahí? ¿Todo claro? Bueno, Sí, doctora, todo claro. gracias. Vamos ahora al borde posterior. Entonces, posición anatómica del coxal. El ilion arriba, el acetábulo lateralmente y el pubis hacia adelante. Entonces, si lo ponemos en posición anatómica, podemos decir que ese hueso coxal es un derecho. ¿Listo? Bueno, borde posterior. Entonces, borde anterior, borde posterior. ¿Qué estructuras sobresalen en este borde posterior? Miren, de arriba hacia abajo vamos a tener esta que se llama la espina ilíaca póstero superior. Miren, póstero superior. Se van a insertar algunos ligamentos y algunos músculos. Debajo de esta espina ilíaca póstero superior encontramos esta escotadura. Tampoco tiene nombre. Miren, una escotadura posterior. Y por debajo de la escotadura vamos a encontrar esta es otra espina, que es la espina ilíaca póstero inferior. Ahí, espina ilíaca póstero inferior. Esta espina ilíaca póstero inferior luego se continúa hacia abajo y forma esta gran escotadura, mire. Esta escotadura sí tiene nombre. Se conoce como escotadura ciática mayor. Mírenla aquí. Escotadura ciática mayor. Por esta escotadura pasan muchas estructuras. Entonces su libro le dice que pasa el músculo piriforme, los vasos y nervios glúteos superiores, por ahí pasa el nervio ciático, los nervios glúteos inferiores, los vasos sanguíneos inferiores, y me faltan unos. Ya, los vasos y nervios pudendos internos. Ah, aquí están escritos, perdón. Entonces, todas estas estructuras que están aquí escritas son las que van a pasar por esta escotadura ciática mayor. ¿Por qué decimos que pasan? Porque esa escotadura, como vamos a ver en la próxima semana, que es la de articulaciones, cuando se unen, van a formar un canal.
Y ese canal es el que permite el paso desde la parte interna de la pelvis hacia la parte externa o de la parte externa hacia la interna. Es un canal que permite el paso de estas estructuras. ¿Listo? Entonces, borde posterior. ¿Qué tenemos? De arriba hacia abajo. La espina ilíaca póstero superior, una escotadura sin nombre, la espina ilíaca póstero inferior, la escotadura ciática mayor. ¿Listo? Debajo de la escotadura ciática mayor encontramos esta punta, que se llama espina ciática. Pues, es muy puntiagudita. Aquí se va a insertar el ligamento sacroespinoso. ¿Listo? En la cara lateral dice que se insertará el gemelo superior y hacia su cara medial unos fascículos o una partecita del músculo elevador del ano. Fascículos, sí, del elevador del ano a nivel de esto que es la espina ciática. Entonces miren aquí, la espina ciática. Debajo de esta espina ciática, miren aquí, debajo de esta espina ciática vamos a encontrar esta otra escotadura, que es la escotadura ciática menor. Miren aquí. Ay, perdón, me fui. Aquí. Entonces, miren, la espina ciática y por debajo la escotadura ciática menor. Esa escotadura ciática menor, bueno, van a pasar músculos como el obturador interno, aquí está, el obturador interno, vasos y nervios pudendos internos. Cuando usted esté estudiando esta parte, no se vaya a confundir, lo que pasa es que, ¿qué le dice de los vasos y nervios pudendos internos? Ellos salen por esta escotadura ciática mayor. Cruzan la escotadura ciática, la rodean y vuelven a entrar a la pelvis por la escotadura ciática menor. Es como si le dieran una vueltica. Por eso es que usted va a encontrar que esos vasos y nervios pudendos internos están en relación tanto con la escotadura ciática mayor como con la menor. ¿Listo? Dice, salen por la escotadura ciática mayor, cruzan la escotadura asiática, la rodean y entran a la pelvis nuevamente por la escotadura asiática menor. Eso es lo que hacen. Y hacia abajo, miren, la tuberosidad isquiática. Entonces, todas estas son estructuras del borde posterior. Entonces, ¿qué tenemos en el borde posterior? De arriba hacia abajo, repitamos. La espina, vamos a encontrar la espina ilíaca póstero superior, una escotadura sin nombre, la espina ilíaca póstero inferior, la escotadura ciática mayor, la espina ciática, la escotadura ciática menor y la tuberosidad isquiática. ¿Listo? Entonces, la tuberosidad isquiática. Este es un, mire, forma un ángulo hacia la parte inferior del hueso, coxal como tal. ¿Listo? La tuberosidad isquiática. Eso es lo representativo que tenemos en nuestro hueso coxal en su borde posterior. Vámonos al borde superior, mire. Entonces, de adelante hacia atrás. Borde superior. Entonces, miren, aquí podemos mirar. Entonces, miren aquí la espina ilíaca anterosuperior. Entonces, ¿qué tenemos en el borde superior? Tenemos de adelante hacia atrás todo esto que se conoce con el nombre de cresta ilíaca. Entonces nos dice que esta cresta ilíaca tiene la forma de una S itálica porque es cóncava medialmente en su mitad anterior y luego se hace cóncava lateralmente en su mitad posterior. Por eso tiene la forma de una S itálica, no tan marcada pues como en la clavícula, pero sí tiene la formita, ¿listo? Por las concavidades. Entonces, adelante es cóncava medialmente y atrás es cóncava lateralmente. Dice que esta cresta ilíaca tiene dos labios, un labio externo, un labio interno, y en medio de esos dos labios tiene una estructura que se conoce como línea intermedia.
¿Por qué es importante esto de los labios? Porque como vamos a ver más adelante, a ese nivel se insertan estructuras musculares. ¿Listo? Entonces, borde superior. ¿Qué tiene el borde superior? La cresta ilíaca. La cresta ilíaca va de adelante hacia atrás y está formado por dos labios. Un labio interno o medial, que se iría hacia la cara interna, y un labio externo o lateral. Y en medio de los dos labios, como nos marca aquí, tenemos una línea intermedia. Ellos nos permiten la inserción de estructuras musculares. Entonces, esta línea intermedia es la que va a separar el labio externo del labio interno y permite la inserción de músculos como los tres laterales del abdomen. Miren, estos tres músculos que usted ve aquí son los laterales del abdomen que más adelante pues los vamos a estudiar. Oblicuo externo, oblicuo interno y transverso del abdomen. ¿Sí? Entonces los músculos laterales del abdomen se van a terminar insertando a nivel de la línea intermedia. ¿Dónde se ubica la línea intermedia? Entre el labio externo y el labio interno de la cresta ilíaca. Ahí encontramos la línea intermedia. Bueno, allá. Dice que este labio externo, cuando se dirige de adelante hacia atrás, va a presentar como un abultamiento o una dilatación que se conoce con el nombre de tubérculo ilíaco, ¿sí? Ese tubérculo ilíaco va a permitir la inserción del músculo glúteo medio. Y ese tubérculo ilíaco tiene otro nombre y se me olvidó ahorita. No me acuerdo. ¿Listo? Entonces, aquí miren, entonces el labio externo, cuando se dirige hacia atrás, presenta un ensanchamiento, no dilatación, porque no es muscular. Un ensanchamiento que se conoce con el nombre de tubérculo ilíaco. A nivel de este tubérculo ilíaco se va a insertar el músculo glúteo medio. ¿Cómo se forma o por qué se ha formado este tubérculo ilíaco? Precisamente por la inserción del músculo glúteo medio. Es el que genera este tubérculo. Ah, también se llama tubérculo glúteo, ¿sí? Se llama tubérculo ilíaco o tubérculo glúteo, es el mismo. Y en el borde inferior. Entonces, ¿qué encontramos en el borde inferior? Dice que este borde inferior del hueso coxal va desde esto que se conoce como el ángulo del pubis hasta el cuerpo del isquio, ¿sí? Entonces, desde el ángulo del pubis hasta el cuerpo del isquio. ¿Qué nos dice la literatura? Miren, nos dice que el pubis, entonces esto rojito, tiene un cuerpo y dos ramas, una rama superior y una rama inferior. ¿Qué nos dicen del isquion? El isquion tiene un cuerpo, mire, que es todo esto, y solamente una rama, que es la rama inferior, que se va a unir con la rama inferior del pubis. ¿Sí? Entonces, el pubis tiene cuerpo, miren aquí en el centro, una rama superior y una rama inferior. El isquion no, el isquion solamente tiene cuerpo, que es todo esto, y una rama inferior, que se unen pues con la rama inferior del pubis y van a formar el límite inferior del agujero obturador. ¿Listo? Eh, ¿Qué más aquí? Pues no encontramos nada más, solamente el pubis con su rama inferior, la rama del isquion y nada más. Y ellas van a formar el límite inferior del agujero obturador. No más. Bueno, eso es lo único que encontramos en el borde inferior. Sin embargo, miren aquí. Entonces, este es el pubis, ¿sí? Esta es la sínfisis púbica. Aquí se unieron. ¿Y qué estructuras se van a insertar a nivel de la sínfisis púbica? Es bien importante, ¿sí? Como vamos a ver más adelante, en la próxima semana que miramos las articulaciones, esta de la sínfisis tiene un ligamento, unos los refuerzan por arriba, por debajo, y esto es como un disco, que cuando la mujer está embarazada y está en trabajo de parto para que el producto pueda nacer, se distiende, ¿sí?
para poder dar paso pues al producto a través de la pelvis. Entonces aquí en esta superficie de la sínfisis púbica se va a insertar la fascia del periné, la parte posterior, miren aquí, de los cuerpos cavernosos del pene, se insertan ahí, y los cuerpos cavernosos del clítoris, porque el clítoris, a pesar de que es muy pequeñito, pero tiene la misma estructura de un pene, ¿sí? Sino que está atrofiado. Bueno, no atrofiado, sí, pues atrofiado en tamaño, pero tiene sus cuerpos cavernosos y su cuerpito esponjoso. Entonces, la parte posterior de los cuerpos cavernosos del pene y de la parte posterior del clítoris se insertan aquí en la sínfisis púbica. Los músculos isquiocavernosos, ¿sí? También el músculo grácil y el abductor mayor. Miren, aquí les presento el grácil y el abductor mayor. Entonces, ellos se van a insertar en la sínfisis púbica. ¿Listo? Se insertan a este nivel de la sínfisis. Y los ángulos, ¿sí? Entonces, miren, vamos a tener 4 ángulos, dijimos, mire, el ángulo anterosuperior, que estaría a la altura de la espina ilíaca anterosuperior, miren aquí. El ángulo posteroinferior, perdón, posterosuperior, pero me ubico, me desubiqué, ya, aquí, entonces el ángulo anterosuperior, miren aquí, adelante, en relación con la espina ilíaca anterosuperior. El ángulo posterosuperior, pues aquí también en relación con la espina ilíaca posterosuperior, miren aquí. El ángulo posteroinferior, miren, con el cuerpo del isquion, y va a corresponder la tuberosidad isquiática. Y hacia adelante, miren aquí el ángulo medial, que corresponde a la sínfisis del pubis. ¿Listo? Nos dice que este ángulo posterior inferior va a tener 2 superficies, una superficie medial y una superficie lateral. Para la superficie lateral solamente se va a insertar el músculo aductor mayor, mientras que hacia la parte interna dice que este se va a dividir en una porción medial, en una porción lateral y en una porción posterior, en relación a la tuberosidad isquiática y permite la inserción de diferentes grupos musculares dependiendo de dónde se encuentren. ¿Listo? Que eso los encuentra acá. Bueno, realmente esta parte de los músculos como tales, estos del ángulo de la tuberosidad isquiática, pues no los vamos a revisar ahorita porque cuando lleguemos a musculatura de pelvis, ahí ya los vamos a ver todos. ¿Listo? Entonces simplemente 4 ángulos, en el caso de los ángulos estamos hablando. El ángulo antero superior, espina ilíaca anterosuperior, el ángulo póstero superior, espina ilíaca póstero superior, ángulo póstero inferior en relación a la tuberosidad isquiática y el ángulo medial en relación a la sínfisis púbica. Y que este póstero inferior de la tuberosidad isquiática va a tener una cara lateral, una cara medial y una cara posterior donde se van a insertar los diferentes grupos musculares. ¿Qué le dice el libro? Que en la lateral se inserta el aductor mayor, que en la medial lo hace el isquio cavernoso, aquí está el transverso superficial del periné. Y la posterior es donde más se insertan. Está el cuadrado femoral, el semitendinoso, el semimembranoso y el bíceps femoral. ¿Listo? O sea, el grupo de los posteriores del muslo. Entonces el muslo tiene músculos posteriores, que son esos que acabamos de mencionar, semitendinoso, semimembranoso y bíceps femoral. El cuadrado femoral realmente le pertenece a los intrapélvicos. Entonces aquí está la dirección de estas presentaciones que tenía todo lo que nosotros necesitamos. No sé si tengan alguna duda, alguna inquietud que quieran resolver. ¿O está todo claro? Doctora, pero esta diapositiva la sube al COES Sí, claro. para sacar. Ujú. Ah, bueno, Sí, muchas gracias. sí, sí. Bueno, entonces, y la siguiente parte, pues, que nos corresponde revisar, las generalidades, es lo que tiene que ver con la pelvis en general, ¿sí? Vamos a hablar de la pelvis como tal.
¿Por qué es importante? Porque mire, cuando usted avance en sus semestres, en ginecología va a volver a ver pelvis, todo lo de pelvis. En pediatría, por lo de los neonatos, vuelve a haber pelvis. En ortopedia, vuelve a haber pelvis. ¿Listo? Entonces, yo le voy a dar solamente las generalidades como para que sepa qué es lo importante en este momento académico donde nos encontramos, que es importante saber, ¿sí? Que la pelvis en general, ay no, que la pelvis en general va a estar formada por la unión de los huesos coxales, ¿no es cierto? Entonces se unen los dos huesos coxales con quién? Con el sacro y el coxis. Entonces, en general, la pelvis está formado por el coxal derecho, el coxal izquierdo, el sacro y el coxis. Está ubicada la pelvis hacia la parte más baja del tronco, hacia la parte inferior del abdomen, y se caracteriza porque tiene una base dirigida hacia arriba o superior y un vértice dirigido hacia abajo. Entonces tiene la forma como de un embudo, ancha arriba y más estrecha hacia abajo. Esa pelvis cobra importancia en el momento en que la mujer gestante va a dar a luz, si es un trabajo de parto, pues vaginal. Entonces tiene que pasar este canal de la pelvis para que el producto pueda nacer. Entonces, por eso es muy importante que cuando usted rote por gineco, aprenda a medir muy bien las alturas uterinas. Entonces, ¿por qué? Porque cuando usted mide una altura uterina, ¿sí? Y le da más de 36 centímetros, muy probablemente ese producto en una mujer de nuestro fenotipo, de nuestra constitución, unos 60, digamos, como máximo, con 36 de altura uterina, quizá esa pelvis, a pesar de como vamos a ver más adelante, está muy enriquecida por ligamentos, pueda distenderse, ese producto grande no alcance a pasar por el canal del parto. ¿Sí? Entonces usted aprende, dice, no, esta pelvis no es buena, ahorita le voy a dar unas dimensiones, por ahí el producto no nace, si usted está de rural, lo remite y acá lo van a atender en un hospital. Paréntesis, cuando usted sea interno va a atender muchos partos normales, es verdad, pero usted está en un tercer nivel. Tiene el ginecólogo, tiene el anestesiólogo, tiene todo el personal capacitado que usted necesita. Pero si usted está de rural, en un área donde solo está el rural, con la jefe rural y la auxiliar de todo el tiempo, o la que le asignó el alcalde, pues en ese momento, no tiene un equipo que le garantice que ese trabajo de parto vaya a resultar de la mejor manera. Entonces, ante cualquier duda, yo mido una altura uterina grande y miro una pelvis no tan adecuada para que el producto nazca, lo remito, ¿sí? Entonces uno de interno dice, ay, pero ¿por qué lo remiten? Cuando uno ya sale a trabajar, se da cuenta que es una medida de protegerse. ¿Por qué? Porque esa altura uterina grande puede que sí nazca, la mamá sea muy buena pujando y lo saca, pero puede ser que no sea muy buena pujando, que sea su primer parto, que no haya querido tener el bebé, que rechace el trabajo de parto en ese momento y el que se va a ver complicado es uno como médico, ¿sí? Entonces, mi consejo, después de muchos años de experiencia, es que usted evalúe muy bien a la mujer gestante y ante la mínima situación que usted identifique un factor de riesgo para usted como médico y para ella o el producto, hace su remisión y lo manda. ¿Que acá lo va a atender el rural? Sí, nosotros, el interno, sí, los internos atendíamos muchos partos, pero en otro contexto, sí me deje entender, no o sea, usted está en un hospital y no en un centro de salud. Bueno, ¿cuáles son las partes de esa pelvis? ¿Sí? Las partes que tiene la pelvis va a tener una superficie lateral o exopélvica, una superficie medial o endopélvica, ¿sí? Un estrecho superior, que se conoce también como abertura superior de la pelvis, y un estrecho inferior. Entonces, esas son las partes de la pelvis. Una superficie externa o lateral, una superficie interna o medial, un estrecho superior, que se conoce como la abertura superior de la pelvis, y un estrecho inferior. ¿Listo? Entonces, miren aquí. Entonces, este es nuestro hueso coxal en una vista lateral, mire. ¿Sí? ¿Por qué sabemos que es lateral?
porque el acetábulo está hacia afuera. Y si el acetábulo está hacia afuera, entonces es una vista lateral. ¿Qué nos dice de la superficie lateral o exopélvica? Dice que está dividida en 4 regiones. Una región anterior, una región posterior y 2 regiones laterales. Entonces, la anterior dice que está dirigida abajo y adelante. Comprende aquí, mire, la sínfisis del pubis, aquí, donde se va a unir con el otro pubis, y este que es el foramen obturador. Entonces, estos dos, ¿sí? Van a formar la región anterior de la superficie lateral de la pelvis. ¿Qué nos dice de la lateral? Mire, la lateral dice que va a tener esto, que es la cara glútea, va a tener el acetábulo, va a tener el isquion y hacia aquí la escotadura ciática mayor y el foramen obturador. Y la posterior, ¿sí? Esa región posterior iba a estar formada por la parte posterior del sacro, del coxis, la articulación sacroiliaca y ya. Y la fosa glútea posterior, que estaría aquí, la región glútea posterior. ¿Listo? Simplemente nos está, esta parte de la pelvis, cuando nos está hablando a nosotros de la superficie externa, nos está diciendo cuáles son las partes externas que están o pueden influir o se van a tener en cuenta en la medición de la pelvis. Entonces, mire, la cara glútea, la escotadura ciática mayor, el acetábulo, el agujero obturador, la sínfisis púbica y el isquio. Entonces, toda casi la superficie externa pues de nuestro hueso coxal se lo va a tener en cuenta en ese momento, que es lo que dice toda esta carreta de aquí, que está en su libro. Pues miren aquí. Entonces, nos enseñaron cuando miramos columna que cuando la quinta vértebra lumbar se unía con la base del sacro, iba a formar un ángulo de 90 grados que se conocía con el nombre de promontorio, ¿no es cierto? Entonces, mire, está el estrecho superior de la pelvis. ¿Qué es el estrecho? Es como un límite que tiene, ¿para qué? Para dividirnos la pelvis en una pelvis superior o también llamada pelvis mayor. Entonces, todo lo que esté por arriba de este puntico se conoce como pelvis mayor o pelvis superior y todo lo que esté por debajo se conoce como pelvis menor o pelvis inferior. Entonces, ¿cuáles son los límites de ese estrecho superior de la pelvis? Entonces, vámonos de atrás hacia adelante. Entonces, ya dijimos, cuando se unía la quinta vértebra lumbar con la base del sacro, formaba una angulación de más o menos 90 grados que se llamaba promontorio. Mire. Entonces, este estrecho superior de la pelvis inicia aquí, en el promontorio, se dirige lateralmente y tiene en cuenta las alas del sacro, va a pasar por la línea arcuata. ¿Se acuerdan de la línea arcuata que iba de atrás hacia adelante y de arriba hacia abajo? Entonces, miren, pasa por la línea arcuata, agarra la eminencia iliopúbica, la cresta pectínea, el borde superior del pubis y llega hasta la sínfisis púbica y se une con su homónima. Miren. Y es así como forman los límites del estrecho superior de la pelvis. Miren aquí. Le da la vueltica. Entonces, todo lo que esté por arriba del estrecho superior de la pelvis se llamará pelvis mayor o pelvis superior. Y todo lo que esté por debajo se llamará pelvis menor o pelvis inferior. ¿Listo? Entonces, no se olvide. ¿Cómo va? Mire, va desde el promontorio, ala del sacro, línea arcuata, aquí eminencia iliopúbica, más o menos aquí cresta pectínea, miren aquí, borde superior del pubis y acá, al 5, sínfisis púbica, donde se va a unir con su homónimo. ¿Listo? Y entonces, miren aquí, ya lo dijimos, el estrecho superior, véalo aquí, entonces promontorio, ala del sacro, miren aquí, línea arcuata, miren aquí la eminencia iliopúbica, el borde superior del pubis, está la sínfisis púbica.
Y aquí les traje, en esta gráfica, me gusta esta diapositiva, entonces aquí ya está el estrecho inferior, miren. Entonces miren aquí el coxis, miren el coxis, aquí estaría la sínfisis púbica, entonces ¿cuáles son los límites del estrecho inferior de la pelvis? Entonces mire, atrás tenemos el vértice del coxis, lateralmente estos, que son los ligamentos sacrociáticos mayores, hacia adelante están el isquion, lateralmente el isquion, y hacia adelante el borde inferior del pubis. Entonces, de atrás hacia adelante, el borde inferior, el vértice del coxis, hacia los lados están los ligamentos sacrociáticos mayores, miren aquí, está el isquion, el cuerpo del isquion, y hacia adelante está el borde inferior del pubis. Y así se limita el estrecho inferior. Por aquí es por donde tiene que pasar. Entonces, aquí descansa el producto de la gestación descansa sobre esta pelvis mayor. Mire, por arriba de esto, ahí descansa el producto en su mayoría. Cuando nace, pasa a los dos estrechos, este estrecho superior y pasa a este estrecho inferior. Cuando el producto que nace por la parto vaginal pasa al estrecho inferior, entonces aquí se distiende la sínfisis púbica y todos estos ligamentos se estiran, digamos, y las contracciones uterinas liberan sustancias que ayudan a distender eso para que el producto finalmente pueda nacer por parto vaginal, no se quede estancado por allá. Bueno, entonces, ese estrecho superior, ¿sí? Miren, este estrecho superior nos va a dar unos diámetros que nos permiten a nosotros determinar si esa pelvis es buena o no es buena para que el producto pueda nacer. Entonces, de esos diámetros tenemos los más importantes, que son el diámetro conjugado anatómico, que es este. Aquí, este. Aquí está como obstétrico. Miren, a ver, vamos a ir a otra gráfica. Bueno, miren aquí, este de aquí, del medio, el obstétrico. Diámetro conjugado obstétrico, miren aquí. Entonces, este es el promontorio, miren aquí. Miren la quinta vértebra lumbar, miren aquí el disco intervertebral, miren aquí la base del sacro y aquí está el promontorio, miren, el promontorio. Y esto que está acá adelante es la sínfisis púbica, miren, ¿sí? Entonces, regresemos aquí, miren. Entonces, aquí está la sínfisis púbica, aquí estaría nuestro promontorio, bueno, el otro estaba más bonito. Entonces, ¿qué dice que este diámetro conjugado anatómico? Entonces, dice que este diámetro conjugado anatómico va desde el sacro del pubis, mentira, así no, sí, pues va desde el sacro al pubis, ¿sí? Entonces, miren, ¿qué dice de este conjugado anatómico? Va desde el sacro al pubis. Entonces, veamos aquí, miren, desde el sacro al pubis. Entonces, va, miren aquí, ¿desde dónde? Desde el sacro, desde el promontorio. Y al pubis, ¿a dónde va? Al borde superior de la sínfisis púbica. Ese mide entre 10.5 a 11 centímetros. La Target nos dice que mide 11 centímetros. Hay unos libros de ginecología que dicen que está entre 10.5 y 11. La Target dice 11. Entonces, como estudiamos la Target, pues nos vamos por la Target. ¿Listo? Hay otro diámetro, miren aquí, perdón, este diámetro que se llama conjugado verdadero. Entonces, el primer diámetro que estudiamos, ¿cómo se llama? Diámetro conjugado anatómico. Va de posterior a anterior, sacro pubis. Del sacro, desde el promontorio. Pubis hasta el borde superior de la sínfisis púbica. ¿Cuánto mide según la Target? 11 centímetros. ¿Listo? Este es el conjugado verdadero, mire, es el que está arriba. Miren aquí, arriba. El conjugado verdadero. Ese conjugado verdadero, ¿sí?
dice que va desde el promontorio también hasta la cara posterior de la sínfisis púbica, a 1 centímetro por debajo de su borde superior, y que este mide 10.5 centímetros, es lo que dice la Tarrier. A ver, espérenme. Uh 10.5 centímetros. ¿Listo? Perdón. Aquí, mire, conjugado verdadero. Ya tenemos un conjugado anatómico 11 centímetros, un conjugado verdadero de 10.5 centímetros. Vamos a tener aquí, tenemos un diámetro transverso máximo, mírenlo aquí. Miren aquí. Entonces, este es el estrecho superior de la pelvis, mire, de color verdecito, como lo delimita. ¿Listo? Y aquí tenemos un diámetro transverso máximo. ¿Cuál es la retahíla? La retahíla que le dice su libro es que se toma en cuenta los 2 tercios anteriores y se mide con el tercio posterior. ¿Eso qué significa? Que este estrecho superior usted lo dividió en 3, mire. 1, 2 y de la puntiagudita hacia atrás 3. ¿Cómo mide este transverso máximo? Deja hacia adelante los 2 tercios, ¿sí? Los 2 tercios anteriores del estrecho y va a tomar la dimensión máxima entre los 2 tercios anteriores del estrecho con el tercio posterior del estrecho. Miren, entonces, aquí en esta línea puntiaguda. Eso es lo que le dice su libro. Entonces, ¿qué le dice su libro? Que el diámetro transverso máximo se mide entre los 2 tercios anteriores del estrecho superior y el tercio posterior del estrecho superior. Eso es lo que me dice. Entonces aquí es esta línea puntiagudita y dice que mide 13.5 centímetros. ¿Listo? Este es el diámetro transverso máximo. Y tenemos otro que es el diámetro transverso. Mírenlo aquí. Dice que es equidistante, o sea, está entre la mitad de lo que es la sínfisis púbica y el promontorio. Eso es equidistante, la mitad de una distancia comprendida entre la sínfisis púbica y el promontorio. Y que esto más o menos mide entre 12.5 centímetros y 13 centímetros. Eso es lo que nos dice la Tarrier. Y estos son los diámetros oblicuos, que vienen de derecha a izquierda y de izquierda a derecha. ¿Desde dónde van? Va desde la parte posterior, que es la articulación sacroiliaca, mire, o sea, va desde las articulaciones sacroiliacas hasta la eminencia iliopúbica del lado contrario. Entonces, si arranca de la articulación sacroiliaca derecha, irá a la eminencia iliopúbica izquierda. Si arranca de la articulación sacroiliaca izquierda, irá hasta la eminencia iliopúbica derecha. ¿Listo? Entonces, esos son los diámetros oblicuos. Y esos miden, pues, 12.5 centímetros. Entonces, son los diámetros que se van a conjugar. Entonces, no se olviden, hacia arriba del estrecho superior, pelvis mayor. Y por debajo, pelvis menor. Pelvis superior o mayor y hacia abajo, pelvis inferior o pelvis menor. Entonces aquí también volvemos a mirar, miren el diámetro transverso máximo, el diámetro transverso, el oblicuo derecho, el oblicuo izquierdo, ¿sí? Aquí estarían los dos diámetros conjugados, el conjugado anatómico y el conjugado verdadero. Los dos conjugados, el anatómico y el verdadero, realmente tienen la misma dirección, de promontorio a sínfisis púbica, excepto que el verdadero, pues queda 1 centímetro por debajo del borde superior, mientras el otro llega justo al borde superior, ¿listo? Entonces, estos son los diámetros que vamos a tener en cuenta entre los del estrecho superior de la pelvis. Entonces, ¿cuál es la importancia? Pues el parto. Cuando van a hacer el producto, es que podemos mirar ahí las dimensiones. El estrecho inferior, pues ya habíamos dicho, ¿no es cierto? El estrecho inferior iba a estar entre
vértice del coxis, los ligamentos sacroiliacos laterales, el isquion y el borde inferior del pubis. Estos también van a tener unos diámetros que en este momento, pues realmente, miren, realmente una vez el producto pasa el estrecho superior, ese sale. El problema es cuando no pasa el estrecho superior. Por eso cuando usted tacta, hace los tactos, usted va a medir estas dimensiones que le estoy yo mencionando en este momento. Usted introduce los dedos por la vagina y cuando introduce, usted va a medir esto. Entonces las espinas y todo eso que estamos hablando acá, usted lo va a medir para ver si sale o no sale el producto. Y los tipos de pelvis, entonces, pues sí existe una diferencia entre la pelvis femenina y la pelvis masculina. Entonces, por ejemplo, dice que los huesos pélvicos de la mujer son más delgados y los del hombre son más gruesos. La entrada pélvica en la mujer es más ovalada, obviamente, porque es la que va a dar a luz, entonces es más ovalada transversalmente. En cambio, la del hombre, la pelvis, tiene forma de corazón, o sea, es más estrecho. Las paredes pélvicas son paralelas en la mujer y en el hombre son convergentes para pues darle esa forma más estrechita. Las espinas ciáticas son romas, ¿sí? ¿Para qué? Pues para que el producto pueda salir. Entonces, miren aquí, las espinas ciáticas son romitas, mientras que las del hombre son más puntiagudas. El ángulo subpúbico, aquí miren, por debajo del pubis, está entre 90 y 100 para que el producto pueda nacer. Y en el varón menos de 90, pues él no necesita tener una pelvis ancha para poder dar a luz porque pues no da luz, no tiene útero. Entonces, en cambio, la mujer sí. Entonces, por eso la pelvis de la mujer es más ancha, es más ovalada, mide su ángulo subpúbico más para que el producto pueda atravesar la pelvis. ¿Listo? Y pues eso era lo que teníamos para revisar en esta mañana. Miren, cuando usted ya va a la parte de ginecología, entonces uno que palpa, ¿sí? Palpa las espinas ilíacas anterosuperiores, palpa la distancia que hay entre las crestas ilíacas. Miren, pues miren, esto, ahí donde tengo el cursor, son las espinas ilíacas anterosuperiores. Estas son las crestas ilíacas que a través de la piel se pueden palpar. Se palpa el pubis, ¿sí? Se le puede palpar. E internamente, cuando ya se hace el tacto el tacto vaginal, entonces, ¿qué vamos a medir? La distancia que hay entre el pubis y el promontorio, ¿sí? Entonces, esos diámetros conjugados de los que nosotros hablábamos, que decíamos que había un verdadero y un anatómico, ese lo vamos a medir nosotros en el tacto vaginal. Las espinas ciáticas también las podemos palpar, entonces miramos, si usted mira que eso le da menos de 10 centímetros, por ahí no sale ningún producto a término, ¿no? Pues los prematuros, esos resbalan, pero pues en condiciones normales, si nosotros medimos por tacto vaginal, ¿qué medimos? La distancia que hay entre la sínfisis púbica y el promontorio. ¿A qué equivale esa distancia? Pues al conjugado anatómico y al conjugado verdadero, cuya distancia más o menos debe ser mayor a 10,5 centímetros. Eso es lo que nosotros hacemos. Tipos de pelvis, existen muchos tipos de pelvis, está la ginecoide, la antropoide, la androide, ¿sí? Pelvis intermedias. Esas son variaciones de la forma de la pelvis que van a sufrir de acuerdo pues a estas características. Sin embargo, pues en este momento para nosotros no es importante. Estos tipos de pelvis de hombre y mujer sí son importantes que las vayamos teniendo en cuenta y que vayamos memorizando pues ese concepto que a largo plazo siempre lo vamos a utilizar. ¿Listo? No sé si tengan alguna duda, inquietud. Entonces, miren, esa es la primera parte que vamos a revisar. Mañana hacemos la revisión de la parte libre, ¿sí? De miembro inferior. Entonces, pero Doctora, necesito que vaya... ¿Sí? yo ¿La escucho? tengo una inquietud de cómo se hace la medición, o sea, introducimos los dedos y cómo O sea, sabemos cuando usted cuánto. introduce los dedos por la vagina, ¿sí? Cuando usted introduce los dedos por la vagina, cuando los lleva los dedos hacia adelante,
palpa el pubis, palpa la sínfisis púbica y los echa hacia atrás como en busca del recto y ahí palpa el promontorio. Lo palpa, uno siente, con los dedos los palpa. Porque la vagina, acuérdese que el canal vaginal es una musculatura distendible, entonces cuando yo paso, yo puedo palparlo fácilmente y palpo el cuello del útero y todas esas cosas. Entonces, normalmente, cuando usted llega a ginecología, le van a enseñar a medirse los dedos. Entonces, entre el segundo y el tercer dedo, cuando usted los abre el máximo, usted sabe qué distancia tiene, ¿sí? Entonces, usted puede hacer el ejercicio ahora en su casa. Entre el segundo dedo y el tercer dedito de la mano derecha, usted los separa lo máximo y se los mide, ¿sí? Entonces, por ejemplo, dice, los míos miden 10 centímetros. Cuando usted introduce los dedos y hace la medición, lleva un dedo en el pubis y el otro lo lleva al promontorio cuando introduce y hace el tacto vaginal y usted ve que sus dedos no alcanzan a quedar en su máxima separación y quedan libres, ¿eso qué significa? Que ese espacio, ese diámetro conjugado anatómico o verdadero, alcanza a medir por ahí 8 centímetros y queda estrecho. Pero si sus dedos quedan flotando, digámoslo, ¿sí? Porque normalmente, por ejemplo, los míos miden 9,5, la distancia entre las, hay que medirse la distancia que tiene entre el tubérculo del segundo dedo y su tubérculo del tercer dedo, así, la máxima amplitud. Entonces usted ahí ya sabe cuánto mide. Así se mide. Entonces cuando llega a Muchas gineco, lo gracias. primero que le hace a uno es enseñarle a medirse los deditos para poder calcular las dilataciones. Si no, uno no puede, pues, medir ni la dilatación ni tampoco la distancia. Ajá. Bueno, y lo otro que les estaba diciendo, entonces por favor revisen esto, que mañana terminamos la parte libre y vamos a hacer el ejercicio de empezar el reconocimiento anatómico de los huesos, ¿sí? O sea, acetábulo, fosa acetabular, carilla semilunar, borde, toda esa parte ósea, que es lo que vamos a preguntar en el práctico, pues, porque la teoría igual está escrita en el libro, ya se la trajimos en la presentación, y pues cualquier duda me van diciendo. ¿Listo? No sé si alguien tenga alguna otra pregunta. ¿Estamos claros? Entonces, chicos, nos veríamos mañana a las 9 de la mañana. ¿Listo? Vale, profe, muchas Bueno. gracias. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Hasta luego.